Bueno, la pantalla se ve bien. Programación CMS manual, dice. Sí, profe. Bien, bueno. Vamos a comenzar entonces a ver programación CNC manual. Y como dice la palabra manual, se refiere a que la programación que nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a hacer la escritura de esa programación, que no es ni más ni menos que un archivo de texto donde vamos a ir poniendo los códigos del programa para que la máquina entienda qué es lo que tiene que hacer. Hay otra programación que es programación automática, debe ser o por CAM, en la cual se usan software para poder cargar el dibujo y de acuerdo a las consignas que nosotros le damos en ese software, el sistema calcula la trayectoria y luego procesa esa trayectoria para generar el programa. Nosotros no vamos a ver esa parte porque llevaría mucho tiempo enseñar a usar un software de ese tipo. Y aparte que la universidad no tiene licencias. Y ahora que es virtual, más aún que no tenemos, así tuviese licencia en la facultad, no tenemos acceso a la facultad. No son programas fáciles de instalar y de conseguir en el mercado. Ustedes están usando AutoCAD para dibujar, entonces hace años que nosotros venimos solamente enseñando programación manual. Entendiendo la programación manual, es decir, los códigos de CNC, ustedes después, en el futuro, si alguno de ustedes quiere especializarse en programación CNC, bueno, tendrá que elegir algún software que le ayude a programar, pero la base, el entendimiento de la programación la tienen que conocer. Bien, entonces, este catálogo, este apunte 6.1, tiene mucha teoría. Ustedes leanla, ¿sí? Habla de historia de la máquina, de control numérico. Entonces yo me voy a centrar en algunas fotos, les voy a explicar más o menos lo que es el funcionamiento de la máquina. Vamos a centrarnos en esta foto. Ustedes que dice máquina herramienta CNC, quiere decir que tiene un control numérico. Bien. La máquina herramienta se compone básicamente de tres partes fundamentales. La máquina en sí, un controlador lógico programable, eso es un PLC que controla señales, y un CNC. El CNC es como si fuese una computadora, tiene una placa de una PC, en la cual comanda el resto de la máquina. Entonces, ese CNC tiene interfaces, memoria de la CPU y entrada y salida de datos. Si ustedes ven, del CNC salen señales, ¿sí? Hacia dos cuadraditos aquí que se llaman servo de eje y servo de auxilio. Los servos son los que le dan la energía a los motores. Entonces fíjense que de los servos van a los motores de ejes y al motor de auxilio de la máquina. Esos motores, el motor de auxilio gira la herramienta y el motor de los ejes es lo que mueve los ejes de la máquina. Cuando digo mueve los ejes de la máquina, son ejes X, Y y Z. Los ejes cartesianos, que tiene una máquina de tres ejes, ¿sí? Tiene tres motores de ejes. Y el motor de auxilio es el que va a colocar la herramienta. Si usted ve acá, en la derecha, hay un sector donde dice lector de cinta, cassette, y que esto es obsoleto ya. En el inicio del control numérico existía, hoy ya no, ya es USB, tarjeta de memorias, o ya directamente se hace en DNC, era un método, pero acá ya directamente ya es Ethernet, o sea, una línea de red, y se conecta esta PC de la máquina de control numérico a una red como si estuviésemos conectados a nuestra computadora. Entonces, de esa forma, yo puedo aquí, fuera de la máquina, hacer el programa
ya sea a mano o con algún software, y luego introducirlo, ¿sí?, por entrada de datos al CNC. Bueno, todo acá habla de la historia del control numérico y de distintos tipos de máquinas. A veces esto es bastante histórico ya, porque la tecnología avanza constantemente. Pero bueno, una reseña de cómo nace el control numérico. Lo estoy pasando, me voy a detener en esta foto para explicarles lo siguiente. Bueno, este es el cono porta herramienta que va colocado en el husillo. Esta es la herramienta, ¿sí? Acá tenemos dos parámetros que son importantes de tener en cuenta: la longitud L y el diámetro D. Las dos están asociadas a la herramienta. L es el largo de la herramienta y D es el diámetro. Esta foto, grábensela o ténganla en cuenta, que después, más adelante, vamos a hablar de este tema y explicar por qué es tan importante la longitud de L y el diámetro D. Bien, dicho esto, este apunte sigue, tiene más teoría abajo. Nosotros nos vamos a centrar en el apunte 6.2, que es el de programación CNC manual, donde están todos los códigos que vamos a ir viendo. Bueno, en esta foto podemos ver dos máquinas. Arriba un centro de mecanizado horizontal. El husillo está horizontal, fíjense en acá, de frente se ve el husillo. Y esta de aquí abajo es una máquina vertical, o sea, de 3 ejes vertical. Acá el husillo se ve aquí arriba, en sentido vertical. Esto que está aquí al costado es el CNC, es el control numérico de la máquina, la computadora que yo les decía, en la cual se comanda la máquina. Aquí a la izquierda se ve en una pantalla, un poquito más agrandado, como tiene diferentes tipos de botones, un teclado, distintos tipos de comandos, ¿sí?, y una pantalla. Entonces, es de aquí donde el operador de la máquina opera el CNC. Bien, aquí hay un resumen más o menos de cómo sería una sintaxis de un programa. En el inicio del programa va el nombre del programa, ¿sí?, luego van bloques, ¿sí? Bloques son líneas de códigos, y esa línea de códigos lo que hacen es darle una orden a la máquina para que ejecute un movimiento, un cambio de herramienta, cualquier digamos, función que nosotros querramos darle a la máquina, tenemos que colocarla acá donde están los bloques. Y por último, al último, va otra línea donde es el fin del programa. Es decir, el encabezado lleva el nombre del programa, después una serie de líneas, de bloques, que están las funciones, y el fin del programa. Esa es la sintaxis. Nosotros vamos a ir viendo, por ejemplo, acá hay un programa. El programa se llama el 1, todos estos son bloques para ejecutar, y la última línea, que es el M30, es el fin del programa. Esto es un ejemplo. Bien, vamos a empezar a hablar de las funciones. Dentro del control numérico, de la programación control numérico, tenemos funciones preparatorias G, que son códigos, son comandos, y suelen estar agrupados en 3 o 4 códigos o 2 que hacen una misma función, activan o desactivan. Entonces, aquí aparece un código, una forma de código que es la forma modal. La forma modal quiere decir que yo activo un código y hasta que al menos
otro código del mismo grupo diga lo contrario, ese código queda activado hasta que la luz se apaga. Esos son códigos modales, es decir, aparte de eso, yo di el ejemplo de apagarla con la tecla, pero si se corta la luz y la luz vuelve, la luz va a quedar encendida porque no cambió de posición. Esos son códigos modales. Profe, Sí. ¿podría repetirlo de vuelta lo del código modal porque se cortó? No sé si fue mi internet o... Bueno, el código modal, decía que en los códigos modales hay grupos de códigos que estos son modales, ¿sí? En el cual uno cuando activa algo en la máquina queda activado hasta que algún código de ese grupo lo desactive o le cambie de instrucción. Entonces se mantienen válidos hasta que otro código lo desactive. Es como la llave de luz, decía yo, si yo la dejo prendida, la luz se corta y vuelve a venir la luz, va a estar encendida la luz. Hasta que yo no cambie la tecla, la luz va a seguir siempre encendida. Esos son códigos modales. A medida que vayamos desarrollando, bueno, vamos a ir viendo un montón de códigos. Acá tienen estos códigos que están aquí, que dicen que están activados al encender la máquina. Uno puede programar de antemano la máquina y decirle, bueno, cuando yo encienda la máquina, ahí, estos códigos van a ser activados, o sea, van a quedar activados. Entonces, para yo poder cambiarle de instrucción alguno de esos códigos, tengo que poner el código que sea el manual de la familia y cambie la instrucción. Ya lo vamos a ir viendo durante el tema del apunte. Acá dice, los códigos que vamos a desarrollar en el curso son toda esta lista. Nosotros no vamos a ver todos estos. O sí, a ver. Sí, algunos de ellos no, pero uno o dos de ellos no, pero el resto sí. Bien. Función de usillo. La función de usillo S es la que determina la velocidad del usillo. Si recuerdan, cuando seleccionamos una herramienta, nosotros teníamos, determinábamos la velocidad de corte y por ende la RPM. Entonces, con la letra S, en un programa, yo determino a qué velocidad va a girar el usillo. Y además va acompañada de una letra M, que es el que prende el usillo. M03 o M04 prende en sentido horario o antihorario. Normalmente, las funciones se combinan. Por ejemplo, en este caso, S con M se tienen que combinar porque una prende el usillo y la otra determina la velocidad. La S sola, sin colocar la M, no funciona, y si pongo la M sola sin poner la S, tampoco funciona porque no sabe a qué velocidad girar. Bueno, función de avance F. La función de avance F también es uno de los parámetros que nosotros calculamos, ¿se acuerdan? Cuando seleccionamos una herramienta, buscábamos el avance por diente de la herramienta o el avance por vuelta, con el cual determinábamos una velocidad lineal medida en milímetros por minuto. Entonces, esa velocidad F también es un código, una letra F, se coloca al lado de la velocidad. Cuando yo active un código G1, G2 o G3. Entonces, fíjense acá, dice que este avance programado se utiliza cuando se ejecuta un comando G1, G2 y G3, que ya vamos a ver qué es lo que son. El avance rápido de la máquina siempre es el mismo. Está dado por un parámetro de la máquina y de acuerdo a la construcción de la máquina y el fabricante la velocidad rápido que puede desplazarse. Entonces, ¿por qué hay una velocidad rápido que es la G0 y por qué hay una velocidad de avance programado que es la G1, G2 y G3? Por la sencilla razón. Le voy a dar con un ejemplo cotidiano. Si yo tengo que cortar el pasto y defino que el pasto de mi patio lo voy a cortar en un solo sentido, es decir, desde el frente de la casa hasta el fondo del patio, entonces cuando yo comienzo a cortar
desde el frente hasta el fondo 1, cortando. Sí, a una velocidad determinada. Cuando llego al fondo del patio, levanto, volver a la máquina y empezar con nuevo hacia el fondo. Entonces, dicho de otra manera, el avance rápido es un movimiento en el cual la herramienta se desplaza en modo rápido, pero no está cortando, es decir, está en el aire. Entonces la utilizo para reposicionarme en la máquina y ganar tiempo. Entonces, por eso sé la velocidad del avance rápido. Bien, entonces, definimos la función de avance, luego tenemos una función de herramienta T. La función de herramienta T es la que llama a la herramienta en el magazine. El magazine es un almacén. Y la llama para posicionarse, ¿sí? En una, o sea, con T yo posiciono otro comando, le digo a la máquina que vaya a buscar esa herramienta. Normalmente el código es M06 espacio T1, por ejemplo, si quiero ir a llamar la herramienta T1. Ya en el programa lo vamos a ir desarrollando. Bueno, todo un poco de teoría. Aquí hay un listado de máquina con el máximo diámetro de la herramienta y la longitud. Aquí hay una foto en la cual explica cómo es la máquina de un centro vertical, que es la que nosotros vamos a ver de 3 ejes. El eje Z, que es en sentido vertical, es el husillo. El husillo este se mueve en Z y aparte gira sobre su eje. Y luego tengo un movimiento de la mesa en sentido X y en sentido Y. Bien. Aquí vamos a ver dos códigos, que es G90 y G91. G90 es para coordenadas absolutas y G91 para coordenadas incrementales. Ustedes ya estuvieron haciendo un par de prácticos con AutoCAD, con los profes del práctico, de qué es una coordenada absoluta y qué es una coordenada relativa o incremental. Entonces, vamos a ya a meternos en programación, viendo ejemplos con el G90 y G91. Yo le voy a decir que vamos a ir rápido haciendo este paneo de cada código aislado y después se van a empezar a entrelazar uno con otro y empezar a relacionarse. Son muchos códigos que explicados sueltos, así, uno cada uno, no ayuda a entender bien el funcionamiento, sino vamos a lograr ya entenderlo cuando unamos esos códigos. Entonces, vimos G0 para movimiento rápido, G1 para movimiento, G1, G2 y G3 para movimientos lentos, y ahora vamos a ver una combinación de G90, G91 con movimientos, para que entiendan cómo funciona. Entonces, fíjense, esta es una parte del programa, ahí abajo, dice G90 y dice G0, X10 y 10. O sea, fue al punto 1. Vamos a suponer que la herramienta estaba acá donde está la mano. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, donde está la mano está la herramienta en ese momento. Y yo le digo G90 y estoy activando coordenadas absolutas. Y le digo desplazate hasta la coordenada X, 10 y 10. Entonces la herramienta se va a desplazar y se va a posicionar en el punto 1, que tiene coordenada X10 y 10. En la segunda línea coloco X-20 y 20. O sea, fíjense en cómo ya el desplazamiento G0 quedó
activado y el G90 quedó también activado. Se le está diciendo que vaya al punto número 2, que tiene coordenada x menos 20 y 20. Entonces se desplaza en una línea recta así. Siempre en velocidad rápido, porque está activado G0. En ese instante, activo G91, que es coordenadas incrementales o relativas. Y le digo que vaya a x5 y menos 30. Entonces, x5 y menos 30 relativo al punto número 2. Entonces, fíjense, va a ir desde el número 2 hasta el punto 3, que está en coordenadas absolutas menos 15 y en y menos 10. Entonces, si yo saco la distancia relativa en x y en y desde el punto 2 al 3, me va a dar que es 5 en x positivo y menos 30 negativo en y. Luego programa el punto número 4, también en coordenada relativa, y del mismo modo que recién, tiene x20, 25 positivo y 10 negativo. Luego vuelve a activar G90 para poder cambiar coordenadas absolutas. Y me desplazo a x20 y menos 3, que es punto número 5. Una duda de lo que es relativa y absoluta. Bien, bueno, sí. Aquí, bueno, hay dos ejemplos más de cómo programar G90 y G91. Bien. Posicionamiento rápido G0. Fíjense que recién estuvimos viendo el G0 y recién ahora está dando la definición del G0. O sea, son definiciones puntuales de cada código y después las va, para poder hacer un ejemplo de otro código, tiene que usar las otras funciones, si no es imposible de entender. Entonces, posicionamiento rápido G0 es el que explicaba yo, posiciona la herramienta en velocidad rápido. Cuando yo programo, por ejemplo, estos tres ejes al mismo tiempo, pongo que sí. Está mostrando, nosotros estamos viendo la programación utilizada en G90 y G91. No se movió pantalla. No, claro, el PDF. Sí, la transmisión, ¿ahí se ve? No, sí, esa, la misma que estaba recién. Sí, se tildó el zoom. Vamos a ver. Que el internet anda como quiere. Ahí. Ahí que se ve. Está en negro, está como cargando. Dice que empezó a compartir, pero no muestra nada todavía. Sí. No se ve nada ahí. No, profe. Sigue en negro, dice que empezó a compartir pantalla, pero no pone nada. Si no, de última abrimos los archivos y ustedes nos dicen qué página. O vamos bajando, lo vamos siguiendo, como quieran. Bueno,
Yo voy a tratar, porque si no tengo que hacer Zoom, me vuelvo a abrir, no sé si es un problema de Zoom o qué. Porque... A ver, voy a salir y vuelvo a entrar, ¿no? De máquina ponen un punto cero punto de la máquina para tener de referencia como sistema de nuestro sistema solar, Sol. Pero si yo quiero medir algo sobre la Tierra, tengo que poner como punto relativo la Tierra, el centro de la Tierra, o bueno, un punto de sistema de coordenadas en la Tierra. Porque si lo pongo en el Sol, la distancia sería, o la coordenada sería otra. Las máquinas son iguales, o sea, el fabricante pone en algún lugar de la máquina un cero absoluto o un punto cero de la máquina. Además, la máquina, para poder ir a cambiar la herramienta, ¿sí?, necesita ir a un punto determinado de la máquina. Entonces, ese comando que es 28, x tanto y tanto, z tanto, nos manda a una posición de cambio de herramientas. Entonces, cuando yo voy a cambiar una herramienta con el código M6 y llamar a la herramienta T1, tengo antes que activar el G28 para mandar a la máquina ahí a ese punto. Algunas máquinas ya en el M6, automáticas, ya programan una rutina interna en la cual ya contiene ese código G28. Entonces yo no hace falta programarlo en la máquina, en el programa, al G28, sino que al poner M6 ya la máquina tiene un ciclo completo que primero hace que lleva a la máquina al punto de referencia y luego hace el cambio de herramienta. Para eso se usa el G28. El G30 es parecido, pero es como si fuese un segundo punto, cero de la máquina, en el cual yo lo puedo, para poder cambiar una herramienta a mano, por ejemplo. Puedo cambiar la herramienta con el magazine o a mano. Entonces, ese G30 manda a un punto determinado que yo diga para poder ir con la mano, sacar la herramienta que está en el bolsillo y poner otra. Nosotros vamos a usar el G28. Ya lo vamos a ver después en un ejemplo de programación. Bien, y este punto sí es importante. Selección del sistema de coordenadas G53. El sistema de coordenadas G53 es el sistema de coordenadas de la máquina, absoluto, que decía recién. O sea, es un sistema de coordenadas que da el fabricante de la máquina, es el punto cero de la máquina, de los ejes X y Z. Entonces, si yo programo G90, G53, X y Z, una coordenada, vamos a estar yendo a una coordenada absoluta de la máquina, el sistema de coordenadas de la máquina. Háganse de cuenta que, por ejemplo, están en una habitación, en el centro de la habitación tienen una mesa, la mesa es la mesa de la máquina, y en el medio de la mesa de la máquina ustedes tienen una caja de zapatos. Entonces, esa caja de zapatos tiene 4 esquinas o un centro entre todos los lados, ¿sí?, en el centro de la caja. Mi cero de máquina puede estar a lo mejor que yo en una esquina de la habitación, que es el G53. Pero mi cero de programación que yo voy a usar para poder mecanizar esa caja o hacer algo con esa caja, lo voy a colocar en el centro de la caja. Y ese sistema de coordenadas que coloque en el centro de la caja ya no va a ser más el G53, sino que va a ser otro, un G54, que va a estar relativo al G53. Es decir,
El sistema G53 a lo mejor sería el Sol y el G54 sería un planeta cualquiera. Puede ser la Tierra, puede ser Marte. Le coloco un sistema de coordenadas a ese planeta. Entonces, dicho esto, fíjense, da un ejemplo utilizando el G53. Pero que no dice mucho, no le demos bolilla a este programa porque acá activa el G54 y recién acá abajo activa el G53. Vamos a ver la definición primero del G54 y el G59. Que es lo que le decía recién, selección de sistema de coordenadas de trabajo, G54 a G59. Fíjense, en G90, G54, pone todos los G que puedo tener, porque puedo tener distintos sistemas de coordenadas, admite hasta 6 sistemas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparte del G53, que es el cero de la máquina, admite 6 sistemas de coordenadas de trabajo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Acá hay una mesa. Una programación dice utilizando G54 a G59. Esto que ven en el rectángulo, ¿se ve la foto? ¿Se utilizó la pantalla? Se ve un rectángulo que se vendría a ser la mesa de la máquina. Vamos a suponer que en el borde inferior izquierdo está el G53 de la máquina, o sea, el cero de la máquina. Acá me indica una flecha, me dice, aquí está el G54. Esta es una pieza, aquí está el G54, y esta es otra pieza, en la misma mesa de la máquina, pero su cero es el G55. Entonces, vamos a checar acá un poco. Fíjense, están en 2 hojas distintas, pero eso no. Puedo. Checar. Bueno, cualquier cosa fíjense ustedes en su PDF, pero vamos a ver. El nombre del programa, el bloque 1, que decía recién, G54, ya está activando el sistema de coordenadas. Lo pone acá y lo pone ahí abajo, lo repite. O sea, hay un error. No importa que se repita, pero bueno, debería estar una sola vez. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces volvamos. G54, G90, G0, o sea, G90 absoluta, G0 un movimiento rápido, a la coordenada X, 30 y 20. Entonces va al punto 1, ¿sí? En avance rápido. Luego, fíjense, ahí activa un comando, ¿verdad? Que todavía no lo vimos, G43. G43, H1, el G43 combinado con el H1 determina el largo de la herramienta. ¿Se acuerdan de esa foto que yo les mostré? Ahí, ¿se ve esa foto del cono? Sí. Está identificado el largo y el diámetro. Bueno, ese largo de herramienta está asociado a la herramienta 1, supongamos. Entonces, aquí en ese comando dice G43 H1 T2. O sea, estoy diciendo que voy a usar la herramienta T2 con un corrector de largo G43, ya lo vamos a ver más adelante bien, con un H1, un corrector de largo 1. 1 es un número, una identificación, no es el largo de la herramienta. Y luego pone S800, que es la velocidad. Abajo, con M03, activa el lucillo, se prende el lucillo y se prende a 800 RPM.
Bueno, en este bloque también se posiciona en Z30. Bien, sigamos abajo. El segundo movimiento, que es en rápido, están todos los movimientos en rápido, fíjense, no hay ningún G01 activado, pero va a X menos 30. Es decir, el punto número 2 se mueve desde el punto 1 al punto número 2 a X menos 30. Luego va al punto número 3, Y menos 20. Luego va al punto número 4 a X 30. En ese instante, ahora, coloca G55. Entonces define que va a usar un sistema de coordenadas distinto al G54, que es el G55, y lo manda a la coordenada X30 y 20, que es el punto número 5. X20 y 30 respecto al G55. Entonces, por eso es el punto número 5. Y así, después hace todo el movimiento, siempre con respecto al G55. X menos 30, Y menos 20, X 30 de nuevo, bueno, y ahí terminaría el programa. O sea, ¿se entendió cómo usa el G54, el G55? Sí, profe. ¿Alguna duda? Bueno. O sea, un programa puede poner hasta 6 cambios de centro de coordenadas. Exactamente, si vos tenés una pieza, un pallet con 6 piezas, cada pieza va a tener su G54, una otra va a tener G55, G56, acá hay solamente 2 piezas. Nosotros en el ejemplo que vamos a hacer nosotros en el práctico y siempre en los exámenes, usamos un solo sistema de coordenadas que es el G54. Si ustedes ven, a ver si abro el... ¿Se ve ahí el dibujo de la clase anterior? Sí, sí. Bueno, entonces acá tenemos el X, el eje X, el eje Y, ¿sí? Es decir, que acá, donde está la mano, va a estar el sistema G54. Todo lo que yo programe, la coordenada de puntos, va a estar referido a un G54 que va a estar ahí. Y entonces esa tabla que ustedes hacen, en X y en Y, de coordenadas, del punto 1, punto 2, 3, va a estar referido a este X, Y. Y por supuesto, en Z va a estar acá abajo, ahí. Ese va a ser mi origen G54. ¿Se entendió eso? Siempre nosotros vamos a hacer un ejemplo de una sola pieza en los exámenes finales o parciales. Bueno, después este código G10 no lo vamos a ver, nosotros no tomamos. G22, G23 tampoco. Ustedes leanlo, pero para que sepan qué es lo que hace, pero no lo usamos en el ejercicio, entonces no voy a gastar tiempo en eso. Bien. Fíjense que acá dice requisito para utilizar la función de corrección de herramienta. Entonces ahora les voy a explicar en una forma práctica, volviendo a este gráfico donde yo tengo un diámetro y un largo de herramienta. Los correctores de herramienta que se deben usar sí o sí es lo más importante del programa y es una de las cosas que siempre se confunden en los exámenes. Yo voy a hacer mucho hincapié, voy a repetirlo hasta el cansancio, pero quiero que lo entiendan bien. Entonces, el corrector del largo de la herramienta, que es el G43, y que va acompañado de una letra H1, que dice que use el corrector H1 para esa herramienta. Ese H1 tiene un valor que se carga antes en la máquina. O sea, cuando yo antes de ejecutar el programa, voy, preparo la herramienta, cargo la herramienta en el magazine y le digo a la máquina que la herramienta T1, por ejemplo, tiene un largo de 200 milímetros y un diámetro de 20. Entonces la máquina ya sabe qué dimensiones tiene la herramienta. ¿Y por qué necesita saber el largo? Fíjense que aquí hay como
una hélice, una bolita que significa el cero de la herramienta. ¿Están viendo? Sí. Bien. Entonces, ustedes imagínense que sus dedos, tres dedos de su mano, puedan agarrar una lapicera, ¿sí? Una lapicera, y que ustedes con la punta de la lapicera ahora tienen que rayar en la mesa. Si yo les digo, vayan con la punta de sus dedos, ¿sí?, a X0, Z0 y 0, y no les digo que tienen la lapicera en la mano, cuando vayan hacia la mesa, van a chocar con la lapicera en la mesa, ¿sí? Porque no les avisé que la lapicera estaba puesta en la mano. Entonces, para que eso en la máquina no suceda y sepa la máquina que tiene algo puesto en el usillo y que tiene algo de un largo determinado, tengo que decirle qué largo tiene la lapicera. Entonces, cuando ustedes van de la mano hacia la mesa, la punta de los dedos se va a parar antes, ¿sí? Se va a distanciar de la mesa para que no sean los dedos que apoyen sobre la mesa, sino la punta de la lapicera. ¿Se entendió eso? Claro. Bueno, entonces, para eso sirve el corrector de compensación del largo de la herramienta. Voy a compartir otra pantalla ahora para explicar cómo funciona el compensador del radio. ¿Se ve una pantalla de AutoCAD ahí? Sí. Bien. Entonces, ahora, imaginémonos que el perfil que yo tengo que mecanizar es ese contorno que se ve ahí, que el cero de mecanizado es ese punto negro que se ve ahí, X, y el cero de coordenada, y lo que se está moviendo ahora es la fresa, ¿sí? Bien, entonces yo tengo que mecanizar ese perfil y voy a programar las coordenadas de cada punto de ese perfil. Es decir, el cero aquí, el punto final de esta línea recta, el punto final del arco, el punto final de esa línea recta, y así hasta dar toda la vuelta. Bien, entonces, supongamos que es una madera, que es como si fuese una tabla de una mesa, y yo tengo que mecanizar el lateral de la mesa, o sea, el canto de la mesa. Entonces, si yo mando la herramienta que tiene su cero en el centro de la herramienta, la mando a X0 y 0, la herramienta se va a posicionar ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber una interferencia entre la herramienta y el material que yo quiero mecanizar, y me va a comer o a mecanizar un radio ahí. Me va a comer ese radio. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. ¿Se está viendo, no, lo que hago? Sí, todo bien. Bien. Entonces, como yo no quiero que eso suceda, yo quiero comer solamente el canto de la mesa, la herramienta se tiene que posicionar ahí, tangente al perfil. Entonces yo quiero que la herramienta vaya tangente al perfil y vaya mecanizando el borde de la mesa. Es como que si ustedes tuviesen la lapicera en la mano y hacen tocar con el costado de la lapicera el costado de la mesa. Entonces esa lapicera va girando y va mecanizando el costado de la mesa, sacando el material del costado. Entonces, ¿cómo hago yo para que eso suceda? Como yo siempre programo el perfil, ¿sí? El perfil, que es el centro del perfil este, ahora tengo que decirle a la máquina, ojo, hay que compensar el radio de la herramienta y desplazarlo del perfil, ¿sí? Desplazarlo ahí a la derecha, estoy girando alrededor de la pieza y debo desplazarlo a la derecha, para que vaya
a la derecha respecto al sentido de mecanizado, ¿sí? Fíjense, en la trayectoria va siempre a la derecha. Si hubiese mecanizado por abajo, por este sentido, la herramienta se tiene que desplazar a la izquierda del sentido de mecanizado. Es como que si ustedes van por la ruta, si van parados por el medio de la ruta, por la línea central, no hay ninguna corrección. Si me desplazo hacia la derecha, corrijo a la derecha, y si me desplazo hacia la izquierda, o sea, como yendo en contramano, estoy corrigiendo a la izquierda de la trayectoria, como es en este caso. Entonces, hay otro comando, que ya lo vamos a ver, que es el G41 y el G42, que es el que hace esa corrección. Por ahora vamos a terminar acá la clase, entonces ya en la próxima clase yo voy a hacer un programa, les voy a mandar antes un programa, o el programa de ese ejercicio práctico que hicimos en la clase pasada, para que ya empecemos a discutir y ver realmente cuál es la programación para poder mecanizar esa pieza, con las consignas de esa pieza. Y me voy a focalizar puntualmente en lo que nosotros vemos realmente en un examen. No voy a ver otros códigos, porque hay códigos de ciclo fijo, hay un montón de otros códigos que para verlos correctamente necesitaríamos tener verlo en una máquina, entonces, y va a llevar tiempo. Entonces prefiero no ver un poquito de todo, sino concentrarnos en realmente lo que se toma en un examen final y lo que nosotros pretendemos que realmente dominen, que son los movimientos de la máquina, con G1, G2 y G03, y usen bien los correctores de herramientas. Y después, bueno, la sintaxis del programa, de por dónde entrar, ya lo vamos a ir viendo a medida que veamos un programa completo. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Bueno, entonces ya para la próxima clase vamos a hacer eso. Le voy a mandar un programa ya resuelto, completo, y vamos a analizar punto a punto ese programa. Lo voy a hacer distintas alternativas con programación de circular, programando con el radio, programando con la coordenada relativa, que es una de las consignas que pide el ejercicio. A ver, repasémoslos. Fíjense, dice: confeccione el programa CNC para mecanizar el perfil exterior. Indique y confeccione una tabla de coordenadas en los puntos utilizados y radios del programa. A ver que cambie la. Ahí se ve. Sí. ¿Cambió la pantalla? Sí, profe. Cambio. Bueno. Entonces, dice: confeccione el programa CNC para mecanizar el perfil exterior, indique y confeccione una tabla de coordenadas, especifique el código completo de la fresa, eso ya lo vimos. Dice: en la interpolación circular exprese dos modelos de programación, R y de radios vectores y J, por lo menos en una de ellas. O sea, por lo menos en alguna de ellas, de las interpolaciones circulares, hacerlo con radiovectores IJ. Eso es lo que vimos ahí. Entonces, lo está pidiendo puntualmente a ese modelo de programación. Así que entonces yo voy a programarlo, lo voy a hacer, se lo voy a mandar para que ustedes lo vayan viendo, y después vamos a hacer toda una clase viendo punto por punto la programación completa de esta pieza. Luego de esa clase vamos a repetir otro ejercicio más de fresa, con otro dibujo distinto, con otras consignas distintas, para hacerlo completo. Elegir la fresa y hacer el programa. ¿Está claro? Estamos, profe. Bueno, estamos, entonces nos vemos en la próxima clase. Buenísimo, gracias. Buen día. Hasta luego.